Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 132. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Los guardianes del universo, tras miles de millones de años de vida, aparecían como altas proyecciones en el espacio. Sus rostros envejecidos eran majestuosos e indiferentes, pero sutilmente exudaban una sensación de decadencia persistente. Devuelvan los anillos de la linterna. Que los anillos te eligieran fue un error de programación. Nunca debieron haberte elegido. Al observar a los guardianes del universo, legendarios por formar el cuerpo de linternas verdes y salvaguardar la paz cósmica durante incontables eras, Clark sintió ira. Acababan de ayudar a los guardianes a lidiar con Parallax, solo para que les ordenaran, sin contemplaciones, que devolvieran los anillos. Sin embargo, no le dio mucha importancia a los anillos. Incluso si los anillos pudieran ayudarlo a limpiar la radiación del meteorito. ¿Por qué no les devolvemos los anillos, David? Volando junto a David, Clark observó la docena de figuras. Eso sería dejarlos ir demasiado fácilmente. David también tenía una actitud indiferente hacia los anillos. Los anillos de linterna verde fueron aclamados como las armas más poderosas del universo. Quien fuera elegido por un anillo podía convertirse instantáneamente en un policía cósmico que mantenía el orden universal. Pero para él, los anillos no le ofrecían ningún aumento de fuerza. En el mejor de los casos, facilitaban ciertas tareas, como una pequeña herramienta práctica. Sin embargo, que le pidieran que los entregara era impensable. Después de usar nuestra fuerza, ¿quieres recuperar los anillos y fingir que no pasó nada? No es tan fácil. Su tono era frío y burlón. Antes de lidiar con Parallax, ¿por qué no apareciste para reclamar los anillos? Tan pronto como Parallax fue lanzado al sol, usted inmediatamente reaccionó llamándolo un error de programación. David expuso sin piedad la hipocresía de estos guardianes del universo. Entre la multitud, Tomás Re, quien había permanecido en silencio hasta entonces, cambió ligeramente su expresión. Al conectar los acontecimientos, miró con incredulidad a los guardianes, a quienes los linternas consideraban divinos y sabios. Es todo un poco casual, en realidad. Clark también se dio cuenta de lo que estaba pasando y su expresión se volvió sombría. Sin ti, Parallax aún habría sido eliminado en esta extensión estrellada. Uno de los guardianes del universo habló con actitud firme. Los anillos de linterna son las únicas armas utilizadas por el cuerpo de linternas verdes para mantener el orden cósmico y no deben filtrarse. La implicación era que la paz actual del universo dependía completamente del cuerpo de linternas verdes. Si se filtraban los anillos y se investigaban y explotaban sus debilidades, el universo entero podría verse en peligro. Con una sola declaración, invocaron el bien mayor de los habitantes del universo. Con un gesto de su mano, la luz verde se fusionó en una imagen. Los más de 3000 linternas que quedaban en el cuartel general del cuerpo de linternas verdes, el planeta Oa, formaron un ejército formidable, listo para desplegarse, que exudaba un aura poderosa. Simultáneamente, apareció otra imagen. Un planeta viviente enteramente envuelto en luz verde, vasto y antiguo, incluso más grande que Oa, extendido por el espacio. Linterna verde Mogo. Los ojos de David se entrecerraron. La energía de linterna verde representaba la fuerza de voluntad. Por lo tanto, cualquier persona con voluntad propia tenía el potencial de convertirse en linterna verde. El cuerpo de linternas verdes estaba compuesto por varios extraterrestres y seres poco convencionales. Al igual que Mogo, un planetoide consciente con un poder inmenso e ilimitado, era un arma suprema que los Green Lantern Corps rara vez utilizaban. En los cómics, una vez aniquiló a una cuarta parte del cuerpo de linternas amarillas con un solo golpe. ¿Estás tratando de intimidarme, guardián del universo? Él se burló con desdén. Sin duda, David aún no poseía el poder de destruir planetas. Aunque el tamaño de Mogo era relativamente pequeño para un planeta, hoy no te llevarás estos 2 anillos. Dejarás atrás una docena más. Extendió la mano y agarró, inmovilizando una docena de linternas que previamente habían atacado a Clark y a él con la mayor ferocidad. Lágrima. Bajo el inmenso poder, sus brazos fueron arrancados y la sangre se esparció por el espacio. Los anillos, restringidos en un lugar, volaron hacia la palma de David.
Intentaron liberarse de su control y regresar con sus dueños, pero eran tan impotentes como polillas atrapadas en ámbar, capaces de solo contraerse 2 veces. Docenas de linternas intervinieron rápidamente para proteger a sus camaradas, quienes ahora estaban sin la protección de los anillos. Miraron con enojo a David por dañar a sus aliados y colegas. Sin embargo, recordando la anterior demostración de David de barrerlos con un gesto de la mano, y con los guardianes presentes, dudaron en avanzar. Tienes mucho coraje, joven forma de vida. Los guardianes de piel azul, cabezas grandes y cuerpos cortos, todos aparentemente hechos del mismo molde, estaban furiosos. Estás provocando al cuerpo de linternas verdes, que ha protegido la paz universal durante miles de millones de años. Acababan de demostrar el poder del cuerpo de linternas verdes, pero David no solo no lo apreció, sino que procedió a arrebatarle más de una docena de anillos ante sus ojos. Fue una audacia total. Aunque afirmaban haber abandonado las emociones, estos pequeños seres azules no se habían convertido en estatuas sin emociones por ello. Cuando decidiste utilizarnos, deberías haber previsto esto. La expresión de David era fría mientras hablaba lentamente. Si no estás satisfecho, siéntete libre de activar tu Green Lantern Corps. Incluso si fuera por puntos emocionales o para proteger la Tierra, había eliminado a Parallax, pero estos guardianes del universo no deberían esperar cosechar beneficios y estar orgullosos de sus planes. Aunque se decía que el cuerpo de linternas verdes había protegido la paz universal durante miles de millones de años, aunque parezca impresionante, en realidad no fue así. En los cómics, se rumoreaba que los Green Lantern Corps eran invencibles en combates 1 contra 1, pero si se enfrentaban a más de 3, eran como perros, y si se enfrentaban a más de 5, estaban destinados a ser aniquilados. Habían sido aniquilados muchas veces. Bajo la luz de esta estrella, su gravedad está en todas partes. Tu planeta, Linterna Mogo, si te atreves a adentrarte en el sistema solar, te lanzaré al sol. Puedes intentarlo y ver si puedo hacerlo. David señaló el sol. Cuanto más grande es el cuerpo, mayor es la atracción gravitatoria del sol. En otros entornos, David no habría podido lidiar con el planeta Linterna Mogo. Pero dentro del campo gravitacional del sol, podría usar su poder para enfrentar o incluso matar a Mogo. El espacio quedó en silencio por un instante, y los guardianes del universo cambiaron de expresión. No se atrevieron a arriesgarse con la habilidad de David para manipular la gravedad. La fuerza de David ya no era algo que los linternas comunes pudieran controlar. Incluso un número mayor sería inútil. En cuanto a Mogo, era el arma definitiva del cuerpo de linternas verdes. Si otros linternas morían, podrían reclutar más fácilmente. No sería un problema si miles murieran. Pero solo tenían un planeta linterna vivo, Mogo. Eliminaste a Parallax y resolviste una crisis para el universo. Si escuchamos que has usado tus anillos de linterna para el mal, no importa a dónde huyas, no importa el costo, el cuerpo de linternas verdes te perseguirá hasta la muerte. Los guardianes del universo hablaron con expresiones sombrías y frías. Anteriormente no habían reconocido las contribuciones de David y Clark al universo. Resolver el incidente de Parallax era una forma de renunciar. Era como si no desconfiaran de las habilidades de David, sino que le estuvieran haciendo un favor en gratitud por su gran servicio al universo. Entonces, profirieron una última amenaza que no sirvió de advertencia. Tras hablar, agitaron las manos y cerraron la proyección, dando la orden de retirada a los linternas. Un momento parecían decididos a no rendirse hasta recuperar los anillos de las linternas, y al siguiente su actitud cambió repentinamente y dieron la orden, convirtiendo a los valientes y heridos linternas en payasos. Pero para los guardianes del universo, esto era normal. Una de las 10 leyes registradas en el libro de Oa establecía que los miembros del cuerpo debían obedecer incondicionalmente las órdenes de los guardianes del universo. Los linternas heridos, con distintos grados de heridas, quedaron abatidos. Tomar resuspiró, sus emociones un poco complejas al enfrentarse a David, quien había herido gravemente a más de una docena de sus camaradas, y los siguió, yéndose. Así es como termina. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio quedó vacío. Aparte de una docena de brazos y tentáculos cercenados, no había nada más. Clark parpadeó sorprendido. Había estado apretando los puños, sintiéndose tenso como si se enfrentara a un gran enemigo, temiendo que la postura firme de su hermano condujera a una gran batalla, y que él y su hermano fueran asediados por toda la fuerza policial cósmica. Al final, el otro lado simplemente se fue. Esos viejos egoístas que han vivido quién sabe cuántos años, ceder cuando no pueden ganar no es su primera ni su segunda vez.
Mirando el cielo estrellado hacia donde partían los linternas verdes, David no se sorprendió demasiado y dejó escapar un par de muecas de desprecio. Fue lo mismo cuando se enfrentaron a Krypton hace años, lo mismo cuando se enfrentaron a Darkseid, y podían llegar a acuerdos incluso cuando mantenían la bandera de mantener la paz cósmica. Y ni hablar de una docena de anillos de linterna. David planeó usar la fuerza de voluntad para modificar los programas de esta docena de anillos linterna y darle dos a Jonathan y Marta. De esta manera, si surge alguna situación inesperada, mamá y papá tendrán la posibilidad de protegerse. Aquella linterna verde aún contenía mucha fuerza de voluntad, suficiente para sostener decenas de batallas. El resto quedaría recogido por ahora. Líquido de kriptonita, el tridente de Poseidón, anillos de linterna verde, metal de Prometeo. La ceja de David se movió ligeramente, sintiendo que podría construir una sala de colección. Miles de personas murieron, y el monstruo espacial fue repelido al espacio gracias a los esfuerzos conjuntos de Purple Lightman y Superman. Salvaron Ciudad Costera. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos publicaron titulares informando sobre este importante acontecimiento. Esta fue la primera vez que el público se encontró con vida extraterrestre confirmada. En cuanto a Superman y Purple Lightman, de quienes siempre se había rumoreado que eran extraterrestres, no había evidencia concreta, por lo que solo era un rumor. David, debido a su actuación más deslumbrante y poderosa en la batalla contra Parallax, había atraído la atención de muchas personas hacia este superhéroe que usualmente estaba inactivo en la lucha contra el crimen. Mucha gente empezó a hablar de este héroe justiciero que rara vez se dejaba ver. Mirando hacia atrás ahora, el título Hombre de la Luz Púrpura es demasiado casual para un héroe que salvó una ciudad entera. Purple Lightman necesita un nuevo título de héroe. Algunos creían que el título de Hombre de la Luz Púrpura se derivaba únicamente de la luz púrpura que emanaba de su cuerpo al aparecer. Aunque era una característica distintiva, parecía algo precipitado. Finalmente, después de intensos debates online, se decidió un nuevo título: Trascendental. Este título estaba sin duda relacionado con Superman, ya que siempre aparecía con él. Siguiendo la lógica de los superhumanos, o mejor dicho, de Superman, le pusieron a David un nuevo título. Innumerables personas elogiaron las hazañas heroicas de Transcendent y Superman. Sin embargo, no sabían que Parallax era lo suficientemente poderoso como para absorber la energía de un planeta entero con vida, y lo que David y Clark habían salvado no era solo Coast City, un monstruo espacial. Un héroe como Superman y el Trascendente, salvando millones de vidas. En el laboratorio subterráneo secreto de la fortaleza, Lex Luthor se burló mientras miraba el periódico recién impreso, que todavía olía a tinta. ¿Acaso dos monstruos alienígenas que ahuyentan a otro monstruo alienígena merecen ser aplaudidos y adulados? Las serpientes arbóreas pardas, introducidas en el continente americano después de la Segunda Guerra Mundial, provocaron la extinción de muchas aves y reptiles nativos. Los sapos de caña, enviados a Australia para controlar plagas, terminaron provocando la extinción de varias criaturas y reduciendo significativamente la biodiversidad local. Hay demasiados ejemplos como este. Estos tontos parecen incapaces de ver que las especies locales, dada la más mínima oportunidad, pueden destruir todo el ecosistema natural, ya sea intencionalmente o no. Luthor jugaba con el globo terráqueo sobre su escritorio, con un brillo frío e insensible en sus ojos. Tuvo que eliminar a Superman y a Purple Lightman, no solo porque no lo dejaban aparecer bajo la luz del sol, sino también porque las operaciones de su grupo Luthor habían tenido problemas. También fue por la amenaza que representaban estos dos extraterrestres, que eran tan poderosos como bombas nucleares. La gente solo crece cuando siente dolor. Este ataque a Coast City, si tiene éxito, infundiría una sensación de crisis en todo el mundo y todos los países de la Tierra comenzarían a investigar defensas contra amenazas extraterrestres. Con la espada de Damocles colgando sobre sus cabezas, la humanidad se despojaría de su arrogancia de ser los dueños de este planeta durante años, tal vez incluso marcando el comienzo de otra explosión tecnológica en un corto periodo. Pero ahora, se ha convertido en una farsa donde gente miope e ignorante celebra a otros invasores extraterrestres. La mirada de Luthor era burlona mientras arrojaba casualmente el periódico a un lado y hacía clic con el mouse. Comenzó a reproducirse un vídeo que había visto decenas de veces y que lo emocionaba enormemente. Era un vídeo de Superman luchando contra un linterna verde que parecía un pintor. Tras analizarlo con su mente aguda e inteligente, extrajo y resumió información sobre la destrucción del acero y las paredes en la escena. Un tipo cuya fuerza apenas llega a 100 toneladas puede hacer que Superman se tambalee y escupa sangre.
No hay duda de que la luz verde debilitó a nuestro gran héroe. Murmuró en voz baja, lleno de una burla indescriptible, y sacó una lata de solución de batería fluorescente verde, la examinó y se acarició la barbilla. Interesante. La radiación emitida por los meteoritos, que pueden otorgar a los humanos habilidades mutadas y también provienen del espacio exterior, en realidad te restringe. Parecía haber descubierto la debilidad fatal de Superman. También. Y está la luz púrpura, no, ahora está el trascendente. Los labios de Luthor se curvaron, como un buitre a punto de abandonar su nido para cazar, sus ojos siniestros. Me pregunto si los meteoritos también te frenan. Hace apenas 2 días su proyecto Tifón había sido declarado un éxito rotundo. Una flota de enormes naves espaciales de color gris oscuro y estilo rígido navegaban por el cielo estrellado. Ante la portilla transparente, Zod, con su físico robusto y su barba afilada como una aguja de acero, exudaba la voluntad de hierro y la majestuosidad de un soldado. Contemplaba la galaxia infinita que lo rodeaba con una compleja y burlona sonrisa en los labios. Qué irónico. El Consejo nos sentenció a 200 años en la zona fantasma por rebelarnos contra ellos. Cuando escapamos de la zona fantasma, descubrimos que nosotros, los traidores, éramos los únicos supervivientes de Krypton. Hace apenas unos momentos, Zod y sus oficiales habían partido de un puesto avanzado abandonado que Krypton había establecido en el universo. Como siempre, habían conseguido algunos recursos, pero no encontraron ningún pariente sobreviviente. El universo es vasto, pero nuestro mundo natal ya no existe. A su lado, Faora, la alta, hermosa y heroica ayudante, colocó su mano sobre el ojo de buey, con un dejo de tristeza en sus ojos. Krypton fue destruido, y todo lo que conocía desapareció en la explosión. Ahora, estos kryptonianos sin hogar se habían convertido en refugiados cósmicos errantes. En el vasto universo no había ningún puerto donde pudieran atracar. Krypton fue destruido por la corrupción. Zod reprimió las emociones que habían aflorado brevemente. Se giró, volviéndose un general imponente y de voluntad férrea, frente a los oficiales dentro de la nave. Su voz era resonante e inspiradora, incitando a la sumisión. Un consejo corrupto, un sistema corrupto. Se entregaron a la comodidad y la complacencia. Temieron nuestro potencial y poder, abandonaron los vastos territorios que antaño casi dominaban el universo conocido y se retiraron a Krypton. En última instancia, esto condujo a la destrucción de los kryptonianos y de Krypton por igual. Hizo una pausa, recorrió con la mirada a los oficiales agitados y enojados y declaró con determinación inquebrantable: pero reconstruiré Krypton. El imperio kryptoniano renacerá de sus cenizas. Que el poderoso Krypton vuelva a gobernar este universo. Reconstruye Krypton, reconstruye Krypton. Al enterarse de la gloria pasada de Krypton, tan grande que hizo temblar al universo entero, los rostros de los oficiales kryptonianos se enrojecieron de emoción. Se arrodillaron, se llevaron las manos al pecho y gritaron: gobierna el universo, gobierna el universo. Ahora vamos a recuperar el códice que Jor-El lanzó al espacio. Jor-El descubrió la crisis de Krypton, pero no advirtió a ninguno de los suyos. Inyectó el códice más preciado de Krypton en el cuerpo de su hijo y lo lanzó al espacio, preparándole una nueva vida mucho más allá de las estrellas. Esa debería haber sido nuestra nueva vida, la nueva vida de Krypton. Zod rugió, apuntando como una flecha hacia una dirección en el espacio. Vamos a recuperarlo, mis soldados. La tarta de frambuesa de mamá siempre está deliciosa. Por la tarde, David y Clark, tras salvar la Tierra, regresaron a casa y devoraron su comida. Clark, tras dar un gran mordisco, levantó el pulgar con satisfacción. Come despacio. Marta sonrió, llena de alivio, ya que sus 2 hijos adultos acababan de regresar sanos y salvos después de salvar una ciudad. El padre Jonathan observaba desde un costado, sosteniendo su té negro y con una sonrisa no disimulada en los labios. Estaba orgulloso de los 2 hijos que había criado. Sus hijos eran héroes que habían repelido a los monstruos alienígenas y salvado la ciudad. Mamá, papá, tomen estos 2 anillos. Tras la batalla contra Parallax, David estaba exhausto. Tras comer en casa, por fin se recuperó. Reclinándose y dándose unas palmaditas en el estómago, recordó algo y colocó 2 anillos de linterna verde sobre la mesa. ¿Son estos tus anillos extraterrestres? No, son anillos diferentes. Explicó brevemente la situación. La pareja intercambió miradas, sin saber qué decir, cuando su hijo, molesto por haber sido utilizado por esos hipócritas guardianes del universo y por haberles robado más de una docena de anillos. Como agricultores, tenían que tratar con todo tipo de personas y sabían que a veces el personal oficial no representaba la justicia ni el lado correcto.
como los militares estadounidenses que querían secuestrar a su hijo mayor para realizar experimentos. David, ¿no causarán problemas si les quitas sus anillos? Jonathan se sentó más derecho, frunciendo ligeramente el ceño. Cualquier cosa que involucrara al universo entero hacía que uno se preocupara de si la Tierra estaría implicada. No se atreverán a iniciar una guerra fácilmente. Esos guardianes ya se han comprometido. David consoló a sus padres diciéndoles que no se preocuparan y que solo necesitaban aprender a usar los anillos para defenderse. Después de cenar, en el pequeño patio, al ver a sus padres usar los anillos de linterna, uno usando fuerza de voluntad para simular un tractor y una máquina desmalezadora, el otro simulando una regadera y tijeras, jugaron con ellos con gran novedad, como trabajadores de oficina que no han tenido la oportunidad de ir a un parque de diversiones en mucho tiempo. Estos anillos son tan mágicos como una caja de herramientas universal. El padre Jonathan, usando el anillo de la linterna para conjurar varios modelos de llaves inglesas y destornilladores, se maravilló de los anillos que su hijo había traído. Lo que necesites, lo puedes conjurar al instante. No hace falta rebuscar en el ático, es muy práctico. Sí, sería fantástico si este anillo pudiera usarse con tanta libertad. Marta, con expresión de pesar, llevaba un pulverizador formado a partir de energía física y estaba rociando los árboles frutales de la finca. La granja ahorrará muchos gastos este año. Mamá, papá, estas son armas para que se defiendan. David se rascó la cabeza, luciendo un poco aturdido. Una de las armas más poderosas del universo, utilizada por los Green Lantern Corps para mantener el orden universal, estaba siendo utilizada de esta manera. En realidad, se debía principalmente a que la pareja era amable y no tenía intención de dañar a nadie. No entendían de armas de fuego ni de armas de fuego, así que conjuraron con su infinitamente poderosa fuerza de voluntad diversas herramientas. Pero no pasa nada. El poder del anillo de linterna verde puede levantar fácilmente 100 toneladas y también volar rápido. Con estos 2 puntos, aunque mamá y papá no sepan crear armas con el anillo de linterna verde, es suficiente. Pensó para sí mismo. Clark parecía preocupado y llevó a David a un lado. David, la última vez mencionaste que te encontraste con una antigua nación submarina de alta tecnología, la legendaria Atlántida perdida. ¿Sí? ¿Qué pasa? David miró a Clark, que parecía querer preguntar algo pero dudaba, y le hizo un gesto para que hablara libremente. Mi gente y el cuerpo de linternas verdes no parecen llevarse bien. La base de datos del anillo linterna contiene muy poca información sobre los kryptonianos. Atlantis tiene más información al respecto. Finalmente, cuando descubrió de dónde venía, el cielo estrellado que a menudo miraba y finalmente descubrió su raza, Clark estaba ansioso por aprender más. Solo podía molestar a su hermano menor, porque esos hombrecitos azules registrarían información detallada sobre enemigos poderosos que una vez los hicieron retirarse avergonzados. La historia de la Atlántida registra que hace muchos años, una nave espacial aterrizó en el Ártico. David miró a Clark, que estaba un poco nervioso y emocionado, y reflexionó. El estilo de la nave espacial es muy similar a las naves de exploración avanzadas del Imperio Kryptoniano. Krypton llegó a colonizar casi todo el universo conocido. En su apogeo, se descubrieron y conquistaron planetas a cada instante, pero con el tiempo, perdió su vasto e inmensurable dominio. Esto se debía al temor que sentía el Alto Consejo de Krypton. Cualquier ciudadano común que absorbiera la luz de un sol amarillo podría resistir la poderosa tecnología que Krypton había desarrollado durante incontables años. Si las cosas seguían así, los cimientos de su gobierno probablemente se tambalearían. Además, el cuerpo de linternas verdes y otras fuerzas cósmicas desconfiaban de Krypton, e incluso le eran hostiles. Usaron esto como excusa para retirar sus tentáculos a Krypton, prohibiendo a su gente explorar y absorber la luz de un sol amarillo. Probablemente haya innumerables naves de exploración kryptonianas abandonadas como la del Ártico. ¿Una nave kryptoniana en el Ártico? En realidad. Los ojos de Clark se iluminaron. Por curiosidad, preguntó, y para su sorpresa, recibió noticias relacionadas con Krypton de su hermano menor. David, ¿estás seguro de que lo recuerdas correctamente? ¿Olvidaría algo como una nave espacial extraterrestre en la Tierra? David respondió con una sonrisa. Lo sé, estoy demasiado emocionado. Clark pareció no poder contenerse y voló inmediatamente hacia el Ártico. David recordó que según la trama, si la nave de exploración del Imperio Kryptoniano en el Ártico se activara, Zod detectaría la señal y vendría a la Tierra. El hijo de Krypton debe emprender el viaje para encontrar sus orígenes.
No pudo evitar que Clark conociera al fallecido Jor-El, aunque no sea el verdadero Jor-El, sino una inteligencia artificial con una personalidad y conciencia replicadas. Habiendo crecido con Clark, David conoció la soledad, la confusión e incluso el dolor que Clark experimentó con respecto a su identidad especial durante su crecimiento. Pero Jor-El puede proporcionarle a Clark respuestas a todas sus preguntas, permitiéndole aprender sobre sus orígenes y su misión, para que ya no esté perdido y pueda estar completo para enfrentar el mundo. Los ojos de David parpadearon. En cuanto a Zod y sus tropas, eran solo unos pocos kryptonianos. Aunque poderosos, no lo suficiente como para desconfiar de él. Entre todas las habilidades de combate de los kryptonianos, solo la velocidad la superaba. Sin embargo, frente a su campo gravitatorio, veamos si los kryptonianos podrían correr primero. Además, Zod y sus soldados kryptonianos son otra fuente de puntos emocionales. En los periódicos, David también dio su nuevo apodo, Trascendente. En el universo de otro sistema, el Trascendente representaba un poder casi invencible. Aún estaba lejos de eso. Me pregunto si puedo poseer el poder de lo trascendente fusionando continuamente plantillas. Jonathan y Marta pasaron unos días familiarizándose con el anillo de linterna verde. Se maravillaron de nuevo de su comodidad, pero se adaptaron fácilmente a su vida cotidiana en la granja, como la que habían vivido durante décadas. La gente siempre está nostálgica y prefiere la vida y el entorno familiar. Después de continuar luchando contra el crimen en la ciudad durante unos días, Clark no pudo evitar volar al Ártico. David descansó en casa durante 2 días antes de visitar Atlantis nuevamente. Toma estos anillos y selecciona un grupo de científicos para estudiarlos. Necesito un método estable para recargarlos. En el fondo del mar profundo, dentro del Palacio Real de la Atlántida, David ascendió al trono que había estado vacante durante mucho tiempo y convocó a Mera. Varios anillos de linterna verde flotaron hacia ella. Por cierto, ¿te ves diferente de alguna manera? Aunque solo habían pasado unos días, por alguna razón, al reencontrarse, Mera transmitía una impresión diferente. A pesar del cansancio inconfundible en su frente, parecía haber experimentado mucho, desprendiendo un aura más madura y aguda, como una verdadera regente capaz de equilibrar la situación. Después de tomar decisiones difíciles, la gente a menudo crece. En los últimos días, Mera casi había iniciado una purga en Atlántida. Ella tuvo que ordenar personalmente el encarcelamiento de algunos de los suyos en la prisión de las profundidades marinas, todo para mantener el gobierno de alguien que había conquistado a su pueblo. El crecimiento es algo bueno, ¿no? David pareció no captar el significado más profundo de sus palabras y se limitó a responder con una sonrisa. Antes de regresar al Palacio Real, se enteró de la situación en Atlántida y estaba muy satisfecho con lo que Mera había hecho. No era que ella mantuviera su dominio, sino porque había reprimido brutalmente a un grupo de personas, como si estuviera represando un río. El caudal río abajo se debilitó, pero en lugares ocultos río abajo, se volvió aún más turbulento. El resentimiento popular hacia él en la Atlántida se intensificó, proporcionándole abundantes puntos emocionales. Por supuesto, aún está lejos el momento de montar una escena de resentimiento público hirviente y derrocar a un tirano. Después de todo, desde que David se convirtió en el rey de los 7 mares, no había hecho nada. Aparte de que el pueblo de la Atlántida ahora tenía un rey que probablemente no era Atlante, no hubo otros cambios, y él pretendía que siguiera así. Esto es un anillo de linterna del cuerpo de linternas verdes. Mera exclamó sorprendida, mirando hacia arriba. ¿Cómo es que los tienes, y son 3? ¿Realmente lo reconoces? Los párpados de David se abrieron de golpe. Los antepasados de la Atlántida una vez unieron fuerzas con los linternas para repeler invasiones de enemigos poderosos más allá de las estrellas. Cierto, se había olvidado de ese fragmento histórico. Cuando Darkseid, con 8 años, dirigió a su ejército a la Tierra, los dioses, las amazonas, los humanos y los atlantes se unieron para derrotar a Darkseid. Entre ellos había una linterna. Darkseid simplemente lo mató en 2 movimientos. Un anillo de linterna verde vuela automáticamente lejos de un miembro del cuerpo de linternas verdes después de su muerte, buscando al siguiente linterna. Interceptaste a la fuerza un anillo de linterna verde. Eso es muy peligroso, advirtió Mera. El cuerpo de linternas verdes divide el universo en 3600 sectores y ha mantenido la paz en todo el cosmos durante miles de millones de años. Su poder supera tu imaginación. Después de decir esto, sintió una punzada de arrepentimiento y sus ojos brillaron sutilmente. Si no lo hubiera mencionado, los Green Lantern Corps vendrían a buscar a este tipo y se lo llevarían. Aunque, por ahora, era mejor para Atlantis que David fuera rey que Orm.
Atlántida está verdaderamente aislada del mundo, dijo David con un dejo de decepción en su voz. La llegada de monstruos espaciales a la Tierra había causado un gran revuelo en todo el mundo humano. Sin embargo, la Atlántida no lo sabía. Si lo supiera, lo habría reconocido. Verlo salvar la Tierra los habría hecho sospechar aún más de su identidad. Mera miró las palabras de David con cierta confusión. ¿Había ocurrido algún acontecimiento trascendental en el mundo exterior? De lo contrario, ¿por qué diría eso? Al mismo tiempo, ella estaba un poco conmocionada cuando finalmente se dio cuenta. 3 anillos de linterna sin amo significan que 3 linternas que mantenían el orden cósmico han muerto. ¿Qué pasó en la superficie? No tienes que preocuparte por esos cobardes guardianes cósmicos. Solo haz que los científicos atlantes estudien los anillos de la linterna. Ignorando la pregunta de Mera, David emitió una orden. Aunque las linternas tenían mucha energía, si era posible, lo mejor sería dominar la tecnología para recargar los anillos. El espectro emocional fue uno de los orígenes fundamentales del universo, presente en todas partes, aunque no tan concentrado como en los lugares con loros. Que la Atlántida estudie los anillos de linterna no es como pedirle a los simios que estudien las luces eléctricas, una quimera, incluso si esos pequeños seres azules poseyeran la tecnología más avanzada del universo, nunca se debería subestimar a la Tierra. La Atlántida dominó la tecnología de energía infinita hace miles de años, y su nivel tecnológico también es considerable. Al estudiar los anillos linterna con acceso autorizado, incluso permitiendo el desmontaje destructivo para ingeniería inversa e investigación, existe una alta probabilidad de obtener resultados. Incluso recordó cómo en los cómics, Batman usó tecnología de la Tierra para hackear el anillo linterna de Hal Jordan, espiando sus comunicaciones con otros linternas sin su conocimiento. Cobardemente, Mera abrió los ojos de par en par. ¿Podría esa palabra describir realmente a los guardianes cósmicos, quienes, según se rumoreaba, vivieron durante miles de millones de años, establecieron por sí solos el cuerpo de linternas verdes y mantuvieron la paz cósmica hasta el día de hoy? La información oculta tras esas pocas palabras era escalofriante. No tuvo contacto previo. ¿Cómo sabe que esos guardianes cósmicos son cobardes? Si esto se basaba en una experiencia personal, las implicaciones eran demasiado aterradoras para seguir pensando en ellas. Lo entiendo, dijo ella bajando la cabeza y con la voz un poco ronca. En ese momento, Mera sintió que caminaba sobre hielo delgado. No podía permitir que su pueblo se rebelara. Este hombre que había conquistado la Atlántida sin esfuerzo podría ser más poderoso de lo que nadie imaginaba. Ella recordó que David dijo que se iría por un tiempo, solo para regresar repentinamente unos días después, lo que demostró que su suposición era correcta. Estaba efectivamente pescando. El rostro de Mera se puso pálido, como si estuviera al borde de un abismo. Se fue por unos días, permitiendo que su gente bajara la guardia y revelara su deslealtad, luego regresó repentinamente para recolectar evidencia y purgar Atlantis. Esta vez, por suerte, lo había presentido de antemano y, con el corazón apesadumbrado, confinó a aquellos miembros de la tribu que querían fomentar la oposición. Ese hombre debe estar decepcionado por no haber tenido la oportunidad de purgarlos, pensó Mera en secreto, mirando al hombre en el trono, apretando los puños. David ignoraba por completo el extenso monólogo interior de Mera. Miró hacia el Palacio Real y se acarició la barbilla. En este momento, me pregunto si Clark ha activado la nave y ha visto a su padre fallecido. Sistema activado, diagnóstico completo, operaciones normales, imágenes de guía autorizadas, el Ártico, a miles de metros bajo el hielo. Dentro de una nave espacial colosal congelada en 10.000 años de hielo. En la consola de la sala de control central, Clark tragó saliva con dificultad y se quitó el collar del cuello. La mano que había levantado sin esfuerzo una nave de guerra ahora temblaba levemente. Agarrando el objeto negro, parecido a una foca, respiró hondo y lo insertó en la hendidura correspondiente. Una serie de voces femeninas mecánicas cobraron vida. Un hombre de mediana edad, vestido con una túnica noble negra, emanaba un aura de calma y sabiduría, como la de un erudito, un científico. Apareció desde fuera de la sala de control central, caminando lentamente. Su mirada recorrió a Clark con un toque de tristeza, y se detuvo, aturdido. Te has convertido en un hombre, Cal. Ojalá Lara pudiera ver este momento. ¿Quién eres? Yo soy tu padre, Kal-El. Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics, un comentario silly que ayudan siempre al canal. La proyección inteligente de Kal-El hizo una pausa antes de continuar. O al menos, su conciencia, su proyección. Mi nombre es Jor-El. Kal-El, ese es mi nombre. Clark sintió una sensación de irrealidad.
La respuesta que había buscado durante casi 20 años estaba ahora a su alcance. Pensando que incluso podría ver a su padre biológico, abrió la boca, sin saber por dónde empezar. Tengo tantas preguntas. Hijo mío, no hay necesidad de apresurarse. Responderé a todas tus preguntas. Los ojos de Jor-El estaban llenos de bondad y paciencia. Tenemos mucho tiempo. Los encontré, mamá y papá. Por la tarde, una fresca brisa otoñal soplaba a través de la granja. En la mesa, Clark, que había sonreído inconscientemente por las comisuras de los labios después de unos cuantos bocados, habló de repente. ¿Qué? Su padre, Jonathan, detuvo su cuchara de sopa y miró a su hijo confundido. El anillo linterna de David había sido devuelto a la casa tras ser entregado a los atlantes para la investigación sobre la carga. Al ver la alegría y la paz sin precedentes de Clark, supo de qué hablaba. Gracias, hermano. Después de agradecer a David, Clark miró a sus padres y les explicó con alegría. Mi gente, mis padres, conozco mis orígenes. Jonathan se quedó congelado. La boca de Marta se abrió de par en par con incredulidad, aparentemente sorprendida por la asombrosa noticia. Vaya, eso es realmente genial. Mientras hablaba, se quedó un poco en silencio, como si quisiera preguntar algo pero no se atreviera. ¿Qué pasa, mamá y papá? De repente, la mesa del comedor quedó en silencio y un Clark muy contento estaba un poco confundido. Eso es maravilloso, Clark. ¿Has encontrado tus orígenes? ¿Has encontrado dónde perteneces? Jonathan, que nunca fumaba, sintió de repente el impulso de encender uno. Se palpó el bolsillo y, como si no encontrara nada, se sintió un poco perdido. Su voz sonó apagada. Mamá y papá, no tenéis por qué preocuparos. Clark no se irá a ninguna parte. Tras esta simple frase, ambos quedaron absortos en la repentina noticia, sin poder calmarse por un buen rato. David los consoló, diciéndoles que no se preocuparan. Su hijo, a quien habían adoptado durante 20 años, había encontrado de repente su tierra natal y a sus familiares. El siguiente paso sería, inevitablemente, regresar a su tierra natal, a ese lejano mundo alienígena, para regresar al lugar al que pertenecía por derecho. Pero Krypton ya había desaparecido hacía tiempo, tras explotar en polvo cósmico. Mi patria fue destruida por la explosión del núcleo del planeta. Mis padres biológicos también murieron en esa explosión. De Jor-El, Clark aprendió las respuestas a todas sus preguntas, como quién era, por qué sus padres se separaron de él y por qué lo enviaron a la Tierra. Lo único que hicieron antes de morir fue enviarme a la Tierra, para salvarme del desastre. No estés triste, hija. Aunque nunca conocí a tus padres, me imagino que debieron ser unos padres estupendos. Marta se levantó y abrazó a su hijo adoptivo, algo melancólico, acariciándole suavemente la cabeza. Jonathan miró a Clark a los ojos y consoló a su hijo mayor. En Estados Unidos, en la estación de detección espacial de la Agencia Espacial, General Swanwick, creo que necesita ver esto. El alto e imponente general negro fue conducido ansiosamente a la sala por el jefe del departamento. En la gran pantalla, un objeto volador no identificado flotaba cerca de la órbita terrestre. ¿Qué es eso, doctor? ¿Un cometa o un asteroide? Los cometas no corrigen sus órbitas, general. La mirada de Swanwick recorrió a los técnicos en la sala, cada uno con una expresión inquieta. Después de todo, lo último que había visitado la Tierra desde el espacio no hacía mucho tiempo no era algo bueno, y casi había convertido a los habitantes de una ciudad en esqueletos. Es demasiado grande. Incluso los astrónomos aficionados pueden verlo con un telescopio. Antes de que cunda el pánico, debo avisarles primero. El responsable dijo nervioso. ¿Has intentado contactarlos? Swanwick, que había estado viviendo disfrazado de humano en el mundo humano durante muchos años y ocupaba una alta posición, entrecerró los ojos. Negra, dura, con un toque de voluntad de hierro, parecía una nave espacial de estilo kryptoniano. Enviamos señales, pero aún no han respondido. Al mencionar esto, la voz del responsable tenía un dejo de pánico. A veces, el silencio también puede transmitir una actitud, como desprecio o desdén. Por lo menos, volar una nave espacial al planeta de otra raza e ignorar sus amistosos saludos y preguntas no parecía la visita de un invitado. ¿Qué quiere hacer? ¿Un aterrizaje espectacular? ¿O, buscando a alguien? Swanwick pensó en el joven kryptoniano que recientemente había aprendido a volar y se elevaba por los cielos de Metrópolis. Prepárense, la Tierra puede estar enfrentando un desafío, se giró y ordenó. Después de la cena, como de costumbre, Madre Marta estaba lavando los platos.
padre e hijos estaban sentados en el sofá de la sala de estar viendo la televisión. En la pantalla, un intenso partido de fútbol fue interrumpido repentinamente y se transmitió un boletín de noticias de emergencia. Apareció la imagen de una nave espacial cerca de la órbita terrestre. El presentador, con expresión de pánico, transmitía la impactante noticia de que se había descubierto una nave espacial de una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada cerca de la órbita terrestre. Antes de que pudiera terminar de hablar, el padre Jonathan se sentó derecho, aturdido. Esa es una nave insignia de la flota kryptoniana. Clark, sin embargo, reconoció el barco de un vistazo y pareció algo asombrado. ¿No decía el testamento holográfico de su padre Jor-El que Krypton fue destruido y que todos los kryptonianos, excepto él, habían muerto en la explosión? Zod realmente vino después de todo. David levantó una ceja. En la mesa, después de escuchar a Clark contar lo que sucedió después de que activó la nave espacial en el Ártico, había anticipado este momento, pero no esperaba que Zod llegara tan pronto. Impaciente por recuperar el códice y reconstruir Krypton. ZZZT. Con un estallido de estática, la casa de repente quedó oscura. Corte de luz. Marta salió de la cocina, secándose las manos mojadas, confundida. Entonces vio que el televisor parecía estar roto, con estática y una voz que repetía un fragmento de audio como si estuviera calibrándose. Usted no está solo. El padre Jonathan sacó su teléfono, e incluso la pantalla del teléfono estaba reproduciendo este mensaje. Usted no está solo. Es una intrusión de señal global. Clark escuchó atentamente un momento. Vio que las estaciones de televisión de diferentes países y regiones transmitían el mismo mensaje en distintos idiomas. Su expresión se tornó de asombro al incorporarse, sabiendo a quién se refería el tú del mensaje. ¿Podría ser que no sea el único kryptoniano sobreviviente en el vasto universo? Hijo, ¿esa nave espacial te busca? Preguntó Jonathan asombrado. Debería ser, sí. La expresión de Clark se tornó solemne. Instintivamente, miró a su hermano menor, con voz grave, mientras lo instaba a prepararse para la batalla. David, quizás tengamos que estar preparados. ¿No quieres saludar amistosamente a tu compatriota que viajó desde tan lejos? Dijo David. Tras conocer a su padre, Clark parecía haber madurado considerablemente. Ya no era tan impulsivo, pues comprendía el valor de su propia vida y la misión que le correspondía. Jor-El envió a Clark a este planeta con la esperanza de que guiara a esta nueva raza, similar a los kryptonianos, y los guiara en sus primeros pasos en la Tierra, ayudándolos a superar posibles calamidades y convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Es posible que no hayan venido con intenciones amistosas. Frente a sus padres quienes lo miraban con confusión, Clark negó con la cabeza. Mi padre, Jor-El, me contó lo decadente y rígido que se había vuelto Krypton antes de su destrucción. La estructura de clases, mecánica y rígida, estaba grabada en nuestros genes. Los manipuladores siempre eran manipuladores, y los soldados siempre eran soldados. Aquellos que podían pilotar portaaviones para expediciones interestelares eran al menos oficiales de alto rango antes de la destrucción de Krypton. Y los que podrían comandar oficiales de alto rango, como antiguo ejército del Imperio Kryptoniano que casi había conquistado todo el universo conocido, su conducta y hábitos eran fríos y férreos. El combate y la conquista corrían por sus venas como la sangre. Su llegada podría no ser buena para la Tierra. Soy el general Zod. Vengo de un planeta lejano, cruzando la vasta extensión de la galaxia hacia vuestro mundo, porque uno de los míos se esconde entre vosotros. En la televisión, la estática formaba la imagen borrosa de Zod. Su tono pausado contenía una autoridad irresistible. Kal-El, los terrícolas parecen similares a nosotros, pero no son iguales. Si realmente te preocupa el destino de este planeta, entonces deberías jugar al héroe en este mundo y jugar algunos juegos de imaginación. Te doy 24 horas para que salgas y te entregues. Al recibir la advertencia telepática de Zod, Clark apretó los dientes y los puños. La situación se había convertido en el peor escenario que había previsto. Lo amenazaban con todo el planeta. Pero esta no era una amenaza vacía. Solo se necesitan unos pocos kryptonianos que hayan disfrutado de un sol amarillo para poseer el poder de destruir mundos, dijo David, mirándolo con una sonrisa. ¿Qué planeas hacer? ¿No pareces preocupado en absoluto, David? Clark se quedó desconcertado. ¿No están claramente definidos los enemigos? David extendió las manos. ¿De qué hay que tener miedo? Crecí con sus parientes durante más de 20 años. Sé exactamente qué habilidades poseen. Clark se quedó sin palabras, sin saber qué decir.
Sin embargo, la actitud relajada de David logró aliviar el ambiente casi estancado de la casa. Clark. No entendemos su objetivo. La imagen opresiva del televisor se apagó y las bombillas volvieron a iluminar la habitación. Jonathan respiró aliviado, colocando una mano preocupada sobre el hombro de su hijo, instándolo a no actuar precipitadamente. La palabra rendirse usada por los extraterrestres le hizo comprender que estas personas albergaban una clara hostilidad hacia su hijo. Pero no tenemos otra opción. Mirando a su madre, quien lo había criado y cuyos ojos estaban llenos de preocupación, la voz de Clark sonó pesada al tomar su decisión. Miró a su hermano. No puedo permitir que la Tierra se vea amenazada por mi culpa, especialmente cuando tú y David están aquí. La invasión extraterrestre de todas las pantallas electrónicas, transmitiendo un mensaje a la Tierra y hablando directamente con Superman, encendió discusiones en todo el mundo. Superman es un extraterrestre de verdad. Los rumores que circulaban ahora se confirmaron. ¿Cuál es su propósito al venir a la Tierra? Algunos, ansiosos, adoptaron una postura defensiva, creyendo que la Tierra correría peligro por culpa de Superman. El planeta natal de la humanidad y las vidas de miles de millones de personas fueron amenazadas de destrucción por extraterrestres debido a Superman. Entreguen a Superman. La Tierra no puede sufrir daño. ¿Por qué tenemos que soportar todo esto? Oh Dios, el fin de los días está sobre nosotros. Superman ha traído el desastre, atrayendo la atención de las estrellas. Él es la fuente de la calamidad. El general Zod debe llevárselo, de lo contrario, esta no será la única vez que algo así ocurra. ¿Y el trascendente? Podría ser un extraterrestre también. Un ser tan poderoso jamás podría ser humano. ¿Por qué ese general extraterrestre no lo mencionó? ¿Podría ser otro extraterrestre? Algunos defendieron a Superman, afirmando que había salvado muchas vidas en la Tierra y mejorado la vida de muchas personas. Incluso había salvado una ciudad junto al trascendente. ¿Iban a abandonar a su héroe ahora? Sin embargo, las pocas voces que hablaban a favor de Superman fueron ahogadas por la abrumadora marea que exigía su rendición. La humanidad tiene un lado positivo, pero la mayoría de las veces, es egoísta en última instancia. Bajo el sol de la mañana, sobre Metrópolis, Clark frunció el ceño mientras miraba su teléfono, revisando las discusiones en línea sobre el incidente. David lo miró y dijo, «Esto es humanidad, Clark. ¿Te decepcionará esto?» Los dos flotaban sobre las afueras de la ciudad, esperando la llegada de Zod. Clark se había puesto un nuevo atuendo. Ya no era el juvenil traje de Superman con camisa azul de manga corta y capa roja. Vestía un traje de batalla ajustado, tejido con un material azul oscuro de alta densidad, diseñado para resistir daños durante el combate, irradiando solemnidad y manteniendo la cercanía. Puedo oír las voces de todo el continente sin teléfono. Si esto es todo lo que se necesita para derrotarme, me tienes en muy baja estima, David, dijo Clark con una sonrisa, guardando el teléfono. Luego se puso un poco melancólico. No deberías haber venido, hermano. Miró a lo lejos. Su supervisión le permitió ver que la nave nodriza kryptoniana en órbita cercana a la Tierra había enviado una nave que volaba hacia ellos. Dado que podían invadir los dispositivos electrónicos de todo el planeta, con ojos y oídos por todas partes, ¿cómo podía Zod ignorar que él y David habían aparecido sobre la ciudad? Si hay peligro más tarde, no me hagas caso. Parece que has perdido la confianza en ti mismo. David dijo, ¿y crees que yo tampoco puedo con ellos? Clark de hecho se había vuelto más maduro que antes, pero bajo su influencia, la llegada de Zod a la Tierra se había adelantado significativamente, y sin experimentar muchos eventos después de la muerte de su padre durante la trama original, no era tan maduro ni resuelto. El talento y la habilidad de un kryptoniano están determinados desde el nacimiento. El hijo de un guerrero es un guerrero nato. El hijo de un reparador solo puede realizar trabajos de reparación por naturaleza. Y yo soy hijo de un científico. Clark frunció el ceño y apretó el puño. Estaba preparado para la batalla, incluso para el sacrificio. Pero realmente tenía poca confianza en ganar esta batalla y no estaba de acuerdo con la evaluación previa de David. No puedes asumir burdamente que mi fuerza es la misma que la de Zod. ¿Con cuántos científicos que pasan todo el día en un laboratorio podría luchar un guerrero bien entrenado? Quizás una docena ni siquiera sería un problema. Subestimas demasiado tu potencial, Clark. Una nave espacial negra sobrevoló desde la distancia. David no mostraba señales de estar en alerta máxima, riendo lentamente. Y subestimas demasiado la fuerza de un científico. Jor-El era un científico, pero fue un científico que derrotó a Zod con un conjunto de artes marciales.
Si no hubiera mirado con alivio cuando la nave espacial de Clark se alejó y hubiera renunciado a resistirse, Zod tal vez no habría podido matarlo. Silbido. La nave espacial negra flotaba en el aire, con su escotilla abriéndose. Una ayudante femenina, heroica y de carácter agudo, salió de la nave y se quedó de pie en la escotilla descendente. Soy Faora. El general te ha estado esperando durante mucho tiempo, Kal-El. Ella miró a Clark, que llevaba el escudo de la familia en el pecho, y supo que era Kal-El. Clark frunció el ceño y permaneció en silencio. ¿Quién eres? La mirada escrutadora de Faora se posó en David, que estaba en el aire junto a Clark. Frunció el ceño, con un deje de sorpresa en su voz. ¿Eres un terrícola?